cielos y de la tierra, porque te pertenecemos, somos tu pueblo, nos has comprado con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Nos has hecho para tu Padre reyes y sacerdotes, y sabemos que pronto, más rápido de lo que nos imaginamos, estaremos contigo. Y todas las cosas del pasado serán como una simple pesadilla que atravesamos comparado con las glorias que tú has reservado para aquellos que te temen. Porque el hombre que teme a Jehová y guarda sus mandamientos, su esposa será como la vid alrededor de su casa, sus hijos como plantas de olivo, porque estas son las bendiciones que Dios tiene para el que teme a Jehová. Padre Santo, unidos en una sola voz, como un solo pueblo, te estamos pidiendo, acercándonos al trono de tu gracia para encontrar gracia en el oportuno socorro por el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Te pedimos por él, Padre. Te pedimos por todo el gabinete que forma este gobierno en el cual estamos viviendo. Tu palabra dice que no hay autoridad más que de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Te pedimos que tú les des sabiduría, inteligencia, que rompas ya todas estas potestades satánicas que han tratado de ahogar a México, Señor. Te pedimos que frustres el corazón del señor Trump. No permitas, Señor, que ningún pensamiento maligno contra nuestra patria sea prosperada. Cancela y frustra cualquier intención de estrangular a México, Señor, porque somos tu pueblo y vamos a levantar tu nombre, y el mundo sabrá que, habiendo sido el patito feo actualmente México, y hemos sido humillados y hemos sido pisoteados, tú le das gracia a los humildes y resistes a los soberbios. Te pedimos, Padre, que levantes esta nación tan grande, tan maravillosa, que podamos aprovecharnos de los recursos naturales que tú nos has rodeado, y que podamos, a través del mensaje de la gracia de Jesucristo, predicar el evangelio desde la California hasta Quintana Roo. Te lo pedimos y te damos las gracias, y gracias también porque sabemos que todo esto será cumplido a través de la oración en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén, amén y amén. ¡Viva México! Amén. Pueden sentar. Es la oración la que cambia las circunstancias, nada más. Y muchas veces cosas que parecen que son malas, Dios las está usando para nuestro bien. Así que esa es la forma como el Dios creador de los cielos y la tierra opera. Y tenemos que conocer sus caminos, porque no son nuestros caminos. Pero Él tiene un propósito muy grande para nosotros. Y todo esto que está pasando y todo este mare magnum tiene un propósito. Dios está al control, sentado, el anciano de días, el Rey eterno, creador de los cielos y la tierra. Él va a poder actuar y nos va a mostrar. Pero es la oportunidad de nosotros de levantar nuestra voz, y como iglesia somos el único cuerpo en la nación o en cualquier nación del mundo, la iglesia, la que puede hacer cambiar las cosas. No van a ser los políticos, ni los escritores, ni los filósofos, ni los deportistas, ni los artistas. Es la iglesia, porque nosotros somos la luz del mundo. No hay ninguna otra luz, ni nadie puede dar una mejor opinión que lo que dice estas sagradas escrituras que en esta mañana vamos a abrir y que se llama la Biblia. Así que a través ahorita de todos los medios sociales y el internet en el cual estamos ya en contacto y comunicados, podemos hacer llegar este mensaje a millones de personas. Muy bien, yo estoy contento, yo estoy animado, porque el Señor me dice: anímate, las cosas irán como está escrito en la Biblia, pero que toda esta circunstancia no obre sobre tu mente apachurrándote. Al contrario, gózate, porque está escrito que iba a suceder, y mientras más cosas suceden, más cerca estamos de aquel que ya se oye en el cielo, que viene por nosotros. Amén. Bueno, esta mañana, esta tarde, vamos a iniciar una nueva serie. Ya terminamos el libro de Daniel, ya terminamos la invasión futura del Islam, la acabo de terminar en la primera conferencia, y vamos a iniciar una nueva serie que
Bueno, es fascinante. Tengo ya muchos meses, 6, 7 meses preparándola. Ya la terminé la semana pasada. La vamos a estrenar esta mañana. Y se llama La invasión de ángeles caídos. La invasión de ángeles caídos. Y vamos a ver 3 versículos que van a ser nuestra plataforma teológica para desarrollar esta serie. El primero se encuentra, el primero y el segundo, en el libro de los Efesios, en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2. Versículo 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, pongan mucha atención, cómo se designa a nuestro adversario o al enemigo de Dios. Siguiendo conforme al príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, Dios nos revela en la Biblia que la morada y el campo de operación de Satanás y de los ángeles caídos es el aire. Es el aire, la región donde se mueven los poderes de los ángeles caídos, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y en el capítulo 6, versículo 12, de Efesios también, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? Otra vez en el aire, en las regiones del espacio. Y finalmente en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 3 al 4, la Biblia resume la historia de la humanidad, revelándonos las características de estas entidades espirituales que rodean el planeta Tierra. Y dice así el versículo 3 y 4: y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Vemos pues que Satanás, en su rebelión original, que no se llamaba Satanás, se llamaba Lucifer. La Biblia nos narra en el libro de Ezequiel 28, no lo vamos a ver ahorita, el capítulo 28 de Ezequiel, que Dios creó a un querubín, donde este querubín era la creación más completa, más bella, más excelsa de toda la creación que Dios hizo con los serafines, querubines y los ángeles, antes de que nosotros fuésemos creados. Y este querubín era el protector y el sacerdote del santuario de Dios en el cielo. Y este querubín, que se llama protector, se llamaba Lucifer. Él estaba vestido, sus vestiduras eran puras piedras preciosas: cornalina, carbunclo, esmeralda, zafiro, diamantes, oro, etc. Era el vestido de Lucifer. Y él habitaba en el Edén, pero no en el Edén donde fue puesto Adán y Eva, sino que antes de que Adán y Eva fueran puestos en el jardín del Edén, el Edén antes era un jardín mineral, no era un jardín vegetal. Entonces vemos que en la Biblia menciona 2 Edenes. Ahí está en en Ezequiel capítulo 28. Entonces Satanás, o Lucifer, fue creado aquí en este planeta Tierra, en el Edén, pero era diferente porque era un jardín mineral lleno de piedras preciosas. Dice que era el planeta Tierra como una diamante refulgente así en todo el universo, que brillaba impresionantemente. Y es interesante también que las piedras preciosas que se mencionan en las vestiduras de Lucifer eran las piedras preciosas que el sacerdote, el sumo sacerdote, en el Antiguo Testamento del tabernáculo, las llevaba en su pecho. Traía 3 filas de 4 piedras, o sea 12 piedras que representaban a las tribus de Israel.
Y estas piedras preciosas vuelven a aparecer en la Nueva Jerusalén. Bueno, todo esto solamente se los pongo así en un panorama bastante extenso, pero a lo que vamos nosotros a estudiar y nos va a dar muchas respuestas en tantos misterios que el mundo está ahorita abocado, buscando, y que los ovnis y el Triángulo de las Bermudas, las pirámides de Giza, las construcciones de Stonehenge en Inglaterra, las ruinas de Machu Picchu en Perú, las pirámides de Yucatán, todas estas cosas en las que el mundo no tiene respuestas. Vamos nosotros a comenzar a estudiar, porque no cabe duda que en los últimos años hemos sido testigos de fenómenos en el cielo, que han sido tratados e identificados como objetos voladores no identificados, a los cuales se les ha escrito también y han comenzado las especulaciones si están tripulados o no están tripulados, o son armas manejadas por algunas naciones, por seres extraterrestres. ¿Acaso estos ovnis son reales o pertenecen a alguna clase de engaño óptico? ¿Qué poderes se encuentran detrás, si son reales, de este fenómeno que se ha tratado de descifrar en los últimos 70 años? Aproximadamente desde 1945-46, cuando estuvieron su aparición con mucho más frecuencia. ¿Por qué la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y el mismo Vaticano han designado departamentos especiales para la investigación del fenómeno de los ovnis? Algo que no se puede negar es lo siguiente: los ovnis se han aparecido en diversas ciudades y naciones, han sido fotografiados, han sido filmados por diversas agencias gubernamentales, científicas y periodísticas, por lo que no se puede negar que algo está alrededor de nosotros en los cielos. Por ejemplo, el 15 de mayo de 1963, el astronauta norteamericano Gordon Cooper, que tripuló la nave Mercurio dando 22 vueltas en órbita alrededor de la Tierra, reportó que en la última órbita, antes de aterrizar, pudo observar un objeto volador color verde que se acercaba a su cápsula de una forma veloz y que fue detectado por el mismo radar de la nave. En la carta que él dirigió, Gordon Cooper, el astronauta, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dijo lo siguiente, entre comillas: no tenía duda alguna de que había una nave extraterrestre, porque violaba las condiciones y las leyes del universo. Ninguna nave que jamás se ha construido podía tener tal desplazamiento y esa velocidad. Y así podríamos escuchar otros testimonios, como en México, 1 de enero del 93. No sé cuántos de ustedes fueron testigos de este fenómeno. Un disco volador aparece en la Ciudad de México a las 2 de la tarde y es observado por miles de personas en la avenida Reforma. Ese mismo día, a las 3:25, se aparecen otros 2 discos voladores de forma metálica. 17 de septiembre de 1996, a las 2 de la tarde, se aparece un disco volador sobre la ciudad de Tel Aviv, en Israel, y es observado por policías y por agentes secretos del Departamento de Israel, por el Mossad, y por testificado por cientos de personas. El 13 de marzo del 97, a las 8:15 de la noche, en la ciudad de Phoenix, Arizona. 13 de marzo del 97, la policía reporta 5 discos voladores de color naranja en forma de V en el cielo. Todo este fenómeno duró como 1 hora. El ejército mandó aviones F-16 para investigar qué era eso. Pero el momento en que los F-16 se acercaron a estos discos voladores, desaparecieron así como aparecieron. Todo este evento fue transmitido por las cadenas de televisión CNN, NBC, MSNBC y ABC News y Fox News. Muy bien, cuando vemos todo esto, nos preguntamos qué está pasando en el cielo.
¿Qué es lo que realmente está sucediendo? No se puede negar. Como me dijo una vez un gran investigador de los ovnis aquí en México en un debate que tuve con él en el radio, es que ustedes los cristianos no creen en los ovnis. Y le dije, mira, los cristianos no podemos negar, seríamos unos tontos, o cualquier persona que negara que algo está pasando en el cielo, sería un tonto. ¿Por qué? Porque están fotografiados. Claro que hay muchas falsificaciones y hay muchos videos que no son reales, pero hay fotos y son videos que sí son reales, que vuelvo a repetir, como los testimonios que mencioné de astronautas, de personas del Servicio Secreto de Israel, de personas aquí en nuestra República Mexicana, en la Avenida Reforma. No se puede negar que algo está pasando en el cielo. Y como hemos visto, son miles de personas las que afirman la aparición de discos o objetos voladores, y no son visiones ópticas, porque no pueden 10,000, 20,000 personas tener problemas ópticos para decir, ¿verdad?, estás marihuano. Para muchas personas, verdaderamente, estos discos son tripulados por extraterrestres que se han acercado a nuestro mundo para observarnos. Para otros son avisos que seremos invadidos muy pronto de otros mundos. Y otros creen que vendrán seres espaciales a poner la paz en el mundo. Sin embargo, en medio de todas estas especulaciones y opiniones no científicas, porque son meras especulaciones, tenemos un registro histórico de muchos siglos de visitantes, escuchen muy bien, extraterrestres que han venido al mundo y están registrados históricamente con diversos propósitos, sin que los habitantes de otras civilizaciones hayan conocido o hayan sabido con quién se estaban enfrentando. Este registro histórico está avalado por el libro de los libros que tengo en mis manos y que se llama la Biblia, la cual nos va a dar testimonio fiel de la clase de entidades y de seres extraterrestres que sí existen y que realmente visitaron y siguen visitando nuestro mundo, y que lo continúan influenciando como nunca nosotros nos imaginamos. Y a ustedes adivinen a quién más. Estos seres extraterrestres que va la Biblia a revelarnos, y va a ser el estudio de toda esta serie maravillosa, profunda, fascinante, les va a encantar a los puntos que vamos a llegar, y nos va a quitar muchos paradigmas y muchos enigmas. Vamos a descubrir que los principales objetivos de estos seres extraterrestres son los gobernantes de la tierra. Los presidentes, los gobernadores, los reyes, los que gobiernan las naciones, son su principal objetivo. No tenemos lucha contra sangre y carne. No es el tal dictador o aquella persona. Hay algo que se mueve, de acuerdo a la Biblia, en el mundo espiritual. Y esa influencia que está a nuestro alrededor es real. Y nosotros como cristianos sabemos que es la Biblia la que nos corre las cortinas para mostrarnos que hay entidades reales, extraterrestres. ¿Por qué? Porque no pertenecen a este planeta. Son criaturas que existen y que tienen intenciones nada buenas contra los habitantes del planeta Tierra. Y existen también otras entidades espirituales que son los ángeles, que pertenecen a Dios y quedaron al servicio de Dios. Una tercera parte de la creación angelical, Lucifer la arrastró tras de él, y la Biblia le llama ángeles caídos. Potestades, principados, gobernadores y todas estas entidades espirituales que rodean la tierra son millones, y están organizados con un jefe que es Lucifer, que perdió el nombre de Lucifer y entonces se convirtió en el diablo. La palabra diablo, apúntalo, significa el que acusa, el que blasfema, el que calumnia y el que miente.
Porque con Cristo le dijo en Juan 8:44 a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre quieren hacer. Están llenos de odio y de mentiras. Todas las mentiras y todos los hombres mentirosos pertenecen a Satanás, al acusador. Satanás significa el adversario. Entonces, estos dos nombres no son los nombres de Lucifer. Lucifer es un nombre que es el ángel resplandeciente. Y si nosotros tuviéramos ahorita al diablo aquí enfrente de nosotros, o tuviéramos a Lucifer, nos maravillaríamos de la hermosura y de la esplendidez y de la fuerza que él puede emanar. Y no es una entidad con cuernos, ni con trinche, ni con cara de chivo. Es algo, ¿verdad?, que bueno, se podría decir galán de galanes. La belleza de Lucifer es impresionante de acuerdo a la Biblia. No lo podríamos creer que él es el diablo. Siempre pensamos del diablo en alguien feo y alguien así con cara y viene, pero es como lo han descrito y como lo han pintado las leyendas y los escritores y eso, porque pues es el enemigo de Dios. Pero si pudiéramos verlo realmente como él es la creación más perfecta de Dios en belleza, en poder y en sabiduría después de Jesucristo. Y si nosotros ignoramos todo lo que él puede hacer, hasta dónde puede llegar y de qué forma puede él, materializar la energía, él tiene el poder de este púlpito convertirlo en una culebra. Él tiene el poder de hacer que esto se levante y levite. Él tiene el poder sobre la masa, la energía y el tiempo. Entonces es asombroso. Y lo vamos a ir descubriendo profundamente. Él tiene la característica y el poder de crear, claro, visiones ópticas. ¿A quiénes, por ejemplo, los alcohólicos, cuando dicen que tienen el famoso delirium tremens? Los alcohólicos que ven demonios son realmente cosas que el diablo proyecta. Y el diablo tiene a su ejército de ángeles caídos. Y estos ángeles caídos, en Deuteronomio capítulo 32, cuando vino la rebelión de la torre de Babel, Dios hizo a un lado a la nación que iba a levantar y que iban a comenzar a poblar la tierra para después levantar a Israel. Y después de la torre de Babel, vemos nosotros de qué forma Dios divide el mundo en continentes. Los continentes como los vemos ahorita, así que estamos aquí, América, y luego tenemos Europa, Australia como una isla, etcétera, etcétera. No era así originalmente el planeta Tierra. Era una sola masa de materia, todos los 5 continentes que ahorita forman el mundo. Pero Dios en Deuteronomio 33 hubo un desprendimiento y se separaron. Y Dios le entregó cada continente a cada uno de los principados o de los ángeles caídos de Satanás. Esos se llaman principados. Entonces hay un principado sobre América, otro sobre Europa, otro sobre Asia, otro sobre Oceanía, sobre Australia. Cada continente tiene un principado. Y los principados tienen gobernadores. Y hay un gobernador de Canadá, de Estados Unidos, de México, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Argentina, etcétera, etcétera. Y tienen reuniones y el propósito siempre de ellos es atacar a las cabezas de los gobiernos, principalmente. Por eso en 1 Timoteo 2, del 1 al 5, se nos exhorta: oren por los gobernadores y los dirigentes de sus países para que haya paz y armonía. Si hay alguien que puede calmar ahorita todo lo que está pasando, no solamente aquí en México, porque hay una conmoción y una expectativa de incertidumbre en Francia, en Alemania, porque este señor que entró, ¿verdad?, a Estados Unidos ha sacudido los cimientos y lo único que ha infundido es un temor impresionante en la gente, donde nadie sabe mañana si va a pensar lo mismo que pensó ayer y si va a cambiar de opinión de 4 o 5 días. Toda esta expectación que se está causando en el mundo es precisamente porque el mundo está siendo sacudido y es aquí en estas circunstancias donde se ven los verdaderos cristianos y los que mantienen el discernimiento espiritual. Es increíble la cantidad de videos que me han mandado y de correos que hemos recibido.
Que si este señor es el Ciro y que va a traer la prosperidad, y que por el hecho que favorece a Israel y que por el hecho que está en contra del aborto, entonces ya es cristiano. Bueno, cuando examinamos a una personalidad, examinamos más que nada su psique, la forma en la que él se manifiesta. Y si tú pones en un lado de la balanza a Adolfo Hitler dio trabajo a todos los casi 80 millones de alemanes cuando entró al poder. Adolfo Hitler, cuando entró al poder, creó las fábricas que necesitaba Alemania para levantarse. La Volkswagen, la Porsche. Cuando Adolfo Hitler le entregó, inspiró el nacionalismo a los alemanes que estaban deprimidos y humillados, y comenzó a decirles: no necesitamos a nadie, somos suficientes para levantar al mundo. Les volvió otra vez, les devolvió ese espíritu nacionalista que todos en cada nación tenemos. Velo en los partidos de fútbol. México contra Estados Unidos, ¿le ganamos? ¡Ah! Le ganamos. ¿Cuál le ganamos? Le ganamos los que están jugando, no nosotros. Pero ¿por qué esa euforia, verdad? Y brincamos y vamos al ángel y ganamos. O sea, nos identificamos y estamos orgullosos de nuestra nación. Y si gana Estados Unidos, ellos hacen su celebración. Y son los argentinos. Pero todos los ciudadanos de cada nación nos envuelve un nacionalismo de nuestra patria. Ahorita vivo en México y me siento, ¿verdad?, con mariachis y me tengo ganas de cantar: México lindo y querido, si muero lejos de ti. Entonces, todo esto es la razón por la cual el mundo actúa como actúa. Y tenemos que entender esta psicología, esta forma de pensar de los asiáticos, de los musulmanes, de nosotros, para que entendamos la Biblia también y nos podamos colocar de una forma ecuánime, de una forma objetiva en el papel en el que Dios quiere que nosotros nos coloquemos y que no seamos engañados. Entonces entra Hitler y se acabó el desempleo, fabrica esto, fabrica otro. Y por el otro lado de la balanza, él era un genocida, era un asesino, era un racista de los pies a la cabeza, que se agarró a los judíos y se vino contra ellos. Entonces, no juzguemos simplemente por las cosas positivas que una persona pueda tener. Tenemos que ver también el lado negativo, el lado oscuro que todos tenemos en alguna parte de nuestra vida. Y cuando comenzamos a poner eso en la balanza, ¿qué pesa más? Entonces, el hecho que una persona se disfrace o haga buenas cosas no significa que sea un Mesías o que vaya a salvar a una nación o que vaya a recobrar el nacionalismo de una nación, porque Jesucristo dijo: vendrán falsos cristos. Y cuando Cristo dijo vendrán falsos cristos, Él estaba diciendo, la palabra Cristo es Mesías. Vendrán falsos dirigentes, no necesariamente religiosos. También vendrán cantidad de líderes políticos que le darán al pueblo: yo soy el Juan Camané y el papucho de papuchos, ustedes son el que me estaban esperando. Y se llama en la política el populismo. Apelan a las masas, y toda la masa, sobre todo la clase media hacia abajo, las clases sociales, siempre están esperando a alguien que los saque de las circunstancias en las que se encuentran. Por eso floreció el comunismo, la dialéctica marxista y el socialismo en los tiempos de Lenin y en la Segunda Guerra Mundial. Porque el mundo espera siempre alguien, un hombre que nos saque del pozo donde nos encontramos. Falsos profetas, falsos mesías. No hay nadie que saque a nadie, ni a un individuo, ni una familia, ni una nación, más que Dios. Y nuestro objetivo, nuestra óptica es allá arriba, con las instrucciones que Él nos ha dejado, para no dejarnos mover, zarandear por el mundo tan inestable, que cada vez será más inestable, y en el cual necesitamos, escuchen esto, en medio de esto, necesitamos tener paz. Necesitamos estar en paz. Si las circunstancias a nuestro alrededor nos comienzan a quitar la paz, y comenzamos a alterarnos, y comenzamos a estresarnos, y esto y el otro, y hasta con los niños, y le estoy gritando más a los niños, y ya estoy más nervioso, etcétera, etcétera. Por tanta televisión y tantas noticias, ya perdimos el rumbo. Ya el Espíritu Santo no te puede dirigir.
Porque para que el Espíritu Santo nos pueda dirigir, necesitamos primero creer que las promesas de Dios son reales. Caigo de rodillas todos los días, en la mañana, en la madrugada, en el mediodía, en la tarde, las veces que puedo orar, y puedo estar en un baño, inclinado junto a un migitorio, no me importa, en mi oficina, en donde sea, llegar a mi casa, buscar a Dios de rodillas en la Biblia. Padre Santo, soy tu hijo, eres mi pastor, nada me faltará. Y a través de esta comunión y esta conexión con la fuente de energía que está ahí arriba, no está aquí abajo, no nos conectemos aquí abajo, nos conectamos arriba, viene la paz de Dios, y esa paz es la que nos va a iluminar para decirnos lo que tenemos que hacer. ¿Cómo debes de manejar tus negocios ahorita? ¿En qué debes invertir? ¿En qué no debes invertir? ¿Cómo debes tratar a la familia? Si no tenemos esta paz, el Espíritu Santo no nos puede dirigir, y vendrá otro espíritu que no es el Espíritu Santo a tratar de manipular tu vida, porque Él vino para matar, robar y destruir. Y ese es el cuidado y la alerta que debemos de tener los hijos de Dios en el mundo en que nos estamos nosotros desarrollando. ¿Qué hay pues detrás del fenómeno ovni? ¿Qué hay del ovni que se te apareció anoche? ¿Cuál es la agenda? ¿Qué es lo que realmente se encuentra? Como cuando esta persona, les dije hace unos momentos, me dijo, ¿ustedes los cristianos no creen en los ovnis? Le dije, claro que creemos, pero no les llamamos ovnis, es todo. No podemos negar algo que sea, algo es científico, ¿verdad? Porque se ha retratado, hay testimonios de astronautas, de gente coherente, racional, que no estaban ni marihuanos ni psicóticos, personas que no fueron con doña Pachita ya a meterse hongos peyotes alucinantes. No, estamos hablando con un mundo, muchos, ¿verdad?, que realmente han tenido y han visto algo. Entonces le dije, pero la diferencia es que nosotros los cristianos les llamamos OVIs, objetos voladores identificados. Y se volteó esta persona y me dice, ¿qué quiere usted decir con eso? Le dije, nosotros no negamos el fenómeno porque existe el fenómeno, pero lo que nosotros sabemos los cristianos es quiénes son los tripulantes y la fuente y la energía que se encuentra detrás de este fenómeno. Y ahora viene otra pregunta. Si los ángeles caídos y Lucifer controlan, como dice la Biblia, el aire, ellos son los que están actuando, pero ¿cuál es el propósito de esta serie que vamos a estudiar? ¿Cuál es la razón de Lucifer y de estos ángeles caídos de comenzar a hacer estas apariciones de discos voladores, haciéndonos creer a los terrestres, a los terrenales, que hay mundos que sí son mundos, pero no son de marcianos, ni venusianos, ni jupiterianos, como muchos creen, ni saturninianos, sino que son criaturas espirituales poderosísimas que no están sujetas a la ley de la gravedad, a la ley del electromagnetismo, ni a los poderes nucleares que rigen el universo. Para ti y para mí, que somos criaturas de 4 dimensiones. Estas entidades espirituales están fuera de nuestro universo, están controlados por otras fuerzas. Como decía Cooper, el astronauta, la forma en que un ovni se desplaza así y desaparece, es imposible que sea la creación de ningún ingeniero aeronáutico, ni de ninguna agencia espacial, ni de la NASA. Es imposible esa velocidad, ni se podría alcanzar jamás, porque viola la ley de la luz que vuela, que es a 300,000 kilómetros por segundo, y también la ley de la energía. Entonces, forzosamente se encuentra detrás de estas apariciones y estos fenómenos algo o alguien, y nuestra agenda es investigar qué se encuentra detrás de este fenómeno, por qué está pasando eso. ¿Qué dice la Biblia que antes de los últimos tiempos sucederá? Que vendrán señales en el cielo y muchos serán engañados, principalmente los cristianos.
Y qué desgracia sea que tú formes parte de ese montón de personas que están siendo engañadas por la televisión y por falsos profetas y falsas profecías, y que dijo esto y que este profetizó que iba Trump a salir y que por acá, y ya la Biblia ya no existe para ninguno de estos líderes o este pueblo de Dios. Ya no comparan que cuando un profeta profetiza algo se tiene que cumplir el 100% de lo que dijo, y si falló en un 99.9% de su profecía, no es de Dios. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Por el amor de Dios, ¿creemos o no creemos la Biblia? Vamos a ser llenos de falsas profecías, que se va a acabar el mundo, que radiaciones, que esto y el otro. Pues sí, es que tu Biblia es el internet y el YouTube. Con razón estás como estás. El otro día me encontré con un líder cristiano. Mi esposa es testigo, estábamos comiendo con él y con su familia, y me comenzó a decir: oye, ¿ya sabías que la tierra no es redonda? Estoy hablando en serio, un líder cristiano. La tierra es plana. ¿Y ya sabías que no es la tierra la que gira alrededor del sol, sino que es el sol el que gira alrededor de la tierra? ¿Y ya sabías que la tierra no gira así? Es mentira que gira así la tierra en 24 horas sobre su eje. Le dije: ¿qué fuentes estás tú consultando, a la edad que tú tienes? ¿Cómo es posible? ¿O te la estás tronando ya? Le dije. ¿Ya estás yendo a Denver, Colorado a comprar mota? Es increíble, pero él estaba convencido de esto, que porque se metió una página de no sé qué cosa de la tierra. Le dije: Dios mío santo, si la tierra es plana, entonces los astronautas que han salido, me dice: no es que no es cierto, ni siquiera aterrizaron en la luna, son puras mentiras de la NASA. Le dije: si la tierra es plana, entonces el sol sale, y cómo puede haber las 4 estaciones, y cualquier avión, pregunta a cualquier piloto, ya no astronauta, cualquier piloto de American Airlines o de United Airlines o de Aeroméxico, de Mexicana, que cuando vuela y llega de aquí, un viaje de aquí por ejemplo a Australia, que son 18 horas en vuelo, al llegar a un lugar a fuerza tendría que hacer esto. Virgen Santísima. Bueno, yo salí así, venía manejando con mi esposa, y le dije: mi amor, no lo puedo creer. Es una persona que yo admiro mucho durante tantos años, y está creyendo estas babosadas, porque es lo que son, babosadas, marihuanadas le llamaría yo. Increíble lo que está pasando en las redes sociales, increíble. ¿Qué consulta más, las redes sociales o la Biblia? Van a ser engañados, lo dice la Biblia. Muchos serán engañados. Y están abandonando ya y sustituyendo la Biblia por milagros, y llevando al pueblo de Dios muchos líderes a través de puras sanidades y milagros para mantenerlos en emociones y no en la palabra de Dios. Increíble. Y alguien dice que va a haber sanidades y que tiene poder sobre los cuerpos, se llenan las arenas y los estadios, porque todo mundo, nuestra naturaleza apela. El que no tiene enfermo de los iba a decir yo, de los ejotes de los dedos, este enfermo que le duele aquí la cabeza, otro que le duele por acá, todos tenemos algún tipo de dolencia, y esta es la forma de juntar y arrastrar a las multitudes, porque como en tiempos de Cristo, la generación mala y adúltera busca señal, busca milagros, busca que algo lo pueda conmover y ver algo para poder mantenerse firme en la fe. La aparición de ovnis en el cielo no es un fenómeno nuevo. A través de la historia vamos a ver, tenemos registros de carros de fuego, de discos voladores, de objetos luminosos en forma de cigarros, etcétera, etcétera. Y es sabido que las civilizaciones más antiguas, todas tuvieron su origen en el Medio Oriente. Dice la Biblia en Génesis 2, del 10 al 14, que el huerto del Edén, donde Dios colocó a la primer pareja de seres humanos, hombre y mujer, no Carlos y Pepe ni Juanita con Carlita, a la primer pareja de dos sexos diferentes, fue entre los ríos Éufrates y Tigris, que nacen de Turquía y desembocan hasta el Golfo Pérsico y atraviesan todo el Medio Oriente, principalmente Siria e Irak. Entonces ahí estaba lo que es ahorita Irak
el huerto del Edén. Y los registros más antiguos de los sumerios, o como el código de Hammurabi, escritos en escritura cuneiforme, aparecieron 3000 años antes de Cristo. Se encuentran en los escritos más antiguos de la humanidad, para que nos demos cuenta que este fenómeno no es nuevo, sino que estas criaturas espirituales han estado en nuestro planeta y han continuado estando, y la Biblia dice que están más cerca de nosotros, a nuestro alrededor, de lo que nos imaginamos. Porque no tenemos lucha entre nosotros, la lucha es contra estos poderes espirituales que nos rodean y que tienen como propósito destruir tu vida, tu psique. Decirte que no eres hombre, que eres mujer. Decirte que debes adherirte a esa droga o a la pornografía. Destruir tu moral. Comenzar a desintegrar tu personalidad. Crearte problemas de neurastenia, de paranoia, de psicopatía. Que los psicólogos califican como enfermedades mentales. Es impresionante la influencia de estos demonios que ya están abajo de los ángeles. Los demonios no son los ángeles caídos. Es un error gravísimo. Los ángeles caídos son los potestades y los gobernadores y las huestes espirituales de maldad, que son los demonios, que es una entidad mucho más baja que los príncipes principales y los gobernadores. Son los que hacen el trabajo sucio de Satanás y son los que se meten a los seres humanos. Los ángeles caídos no pueden entrar a tu vida. Se pueden materializar y tienen forma humana, como lo vamos a ver. Pero los demonios perdieron sus cuerpos. Muchos dicen que son los gigantes, los Nepilim, que cuando se mezclaron con las mujeres en Génesis capítulo 6 y crearon monstruos de 5 metros de estatura con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, que vamos a ver que la historia los registra, no solamente la Biblia, son los espíritus de los demonios que hay ahorita. Bueno, después vamos a cubrir esa área de los demonios. Entonces, vemos nosotros que los registros más antiguos de los sumerios, código de Hammurabi, etcétera, etcétera, escritos 3000 años antes de Cristo o más, se encuentran en estos escritos historias de los dioses que vinieron al mundo del cielo. La mayor parte de los escritores en escrituras antiguas, expertos en escrituras antiguas, como por ejemplo el doctor Erich von Daniken y Zacarías Sitchin, alemanes, dicen lo siguiente: estos dioses extraterrestres tenían conocimientos avanzadísimos de tecnología y fueron los autores de las pirámides Giza de Egipto, de las columnas de Stonehenge en Inglaterra, de las ruinas de Machu Picchu en Perú, de las pirámides de Teotihuacán, de Chichén Itzá en México y otras construcciones imposibles de haber sido edificadas por seres humanos. Y vamos a ver cada una de estas construcciones y lo que los ingenieros del siglo XXI y los expertos en civilizaciones antiguas y en jeroglíficos y en escrito cuneiforme han descubierto: que las pirámides de Egipto era imposible que la hicieran los seres humanos. Y que los mayas, aquí en nuestra República Mexicana, una civilización que nadie sabe de repente cómo surgió, y la civilización maya desapareció de la historia de repente. Unos dicen que un meteoro cayó allá sobre Yucatán, ¿verdad? Y que fue lo que causó la pérdida de los dinosaurios o la muerte de los dinosaurios, etcétera, etcétera. Vamos a ver que los mayas, estamos hablando de una civilización de 3000 años antes de Cristo, 3500 antes de Cristo. ¿Pudieron los mayas calcular el año de 365 días, el ciclo lunar, el ciclo del día y la noche, las constelaciones de los cielos? Y todas las construcciones de los mayas están orientadas hacia el norte, el sur, el este y el oeste, y hacia todas las constelaciones, la Osa Mayor y de la Estrella del Norte, sin que ellos hayan tenido hace más de 3500 años ni telescopios, ni computadoras, ni calculadoras. Ustedes, maestros que enseñan en la universidad que el hombre va evolucionando y que venimos del cavernario Galindo,
y de los cavernícolas, y que por aquí por allá, y que el hombre ha progresado. La misma historia nos demuestra, pero cuántas mentiras se enseñan en las universidades. La historia nos enseña que tenían más conocimientos tecnológicos que los que tenemos ahorita. Como cuando fui invitado una vez a la Facultad de Filosofía y Letras en la universidad. Me dirigí a los estudiantes de filosofía y les hice la siguiente pregunta. Ustedes que son estudiantes de filosofía, todos estaban esperando un padrecito. Porque es lo que siempre se imaginan, ¿verdad? Ya viene un padrecito aquí a cantarnos el Ave María. Y les dije a los estudiantes de filosofía, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que los filósofos del siglo XX, y les comencé a nombrar Friedrich Nietzsche, Carlos Marx, Jean-Paul Sartre, Richard Dawkins, Sam Harris, Bertrand Russell, Carlos Sagan, que todos fueron ateos? ¿Ustedes creen que los filósofos del siglo XX son más inteligentes o fueron más inteligentes que los filósofos del siglo de oro de la filosofía 200 años antes de Cristo? Aristóteles, Demóstenes, Platón. ¿Quién era más inteligente y a qué conclusiones llegaron filosóficas más avanzadas? ¿Ellos de la época de oro o los del siglo XX? Y se quedaron callados, fue un silencio sepulcral. ¿Quién podría atreverse a decir que Friedrich Nietzsche, ateo, que durante 11 años vivió desequilibrado mental y acabó en un hospital como homosexual, el que dirigió e influyó el comunismo, el nazismo y el fascismo del siglo XX, Jean-Paul Sartre, que fue el instrumento para que la cultura en los 60s, el siglo XX, pudiera Peace and Love y los Beatles y las drogas y la marihuana y los grupos de rock y los Rolling Stones y todos esos grupos que salieron psicodélicos con letras de fornicación y letras de endrógate y suicídate y mátate, etcétera, etcétera. Y todos estos filósofos que influyeron para que en el siglo XX nunca se haya derramado más sangre en toda la historia. Más de 150 millones de personas muertas por el comunismo, el fascismo y el nazismo, inspirados por ateos. ¿Qué aportación hicieron a la juventud? ¿Y qué aportación les dije a estudiantes de filosofía han tenido ustedes de ellos? ¿Estás siguiendo tú a Nietzsche igual que Hitler lo hizo? Hitler creyó la historia de Nietzsche de que éramos un superhombre y que íbamos a llegar a lo máximo y que solamente, ahí está, solamente nosotros los alemanes, solo la raza aria, todos los demás no existen, no necesitamos a nadie, solamente nosotros. Ahí está el mismo perfil psicológico de todos los dictadores populistas. Hacerle creer al mundo, nosotros los mexicanos somos los únicos. ¿Sabes una cosa? No somos los únicos nosotros, somos seres humanos, todo el mundo somos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos lo necesitamos. Y si algo tenemos que tener compasión y misericordia ahora es de los refugiados. Porque vemos la historia y las leyes de los refugiados en el Antiguo Testamento. Y hay de aquel nación y país que bloquee la entrada de los refugiados. Porque las maldiciones de Dios caerán sobre esa nación. Está bien que hay un filtro, ¿verdad? Nadie está en contra de eso. Y que vigilemos cada vez más de tantos terroristas que quieren entrar, pero eso de bloquear completamente 7 o 8 naciones para que no entren a un país y con visa siquiera es una abominación y una violación a la constitución de esa nación. Es el mundo que estamos viviendo. Y todos creen que va a traer la prosperidad los gobernantes de diferentes naciones. Sin embargo, ¿verdad? Todas estas especulaciones no científicas, el registro histórico nos muestra la visita que les han llamado dioses de los cielos, extraterrestres que han venido con diferentes propósitos. Y este registro, volvemos a insistir, está registrado en la Biblia, porque la Biblia es la única fuente o el único origen de los billones de volúmenes que existen en todas las librerías del mundo. Es el único volumen que existe, el único escrito que nos corre las cortinas de lo que existe más allá de la vida física, terrenal, materia, espacio, tiempo,
y que existe otra dimensión junto a nosotros. Tal vez es como atravesar una cortina así, ¡pluc!, y pasas a la otra dimensión, y que está poblada por seres espirituales del bien y del mal. Y la Biblia es el único libro que nos muestra, ¿verdad?, que estas entidades espirituales que son reales y unos se meten a los hombres, Cristo fue el primero que las combatió. Lee los 4 evangelios y los 4 evangelios encuentras una guerra entre el Hijo de Dios y los demonios que se encontraban poseyendo, controlando, influyendo a los seres humanos hace 2000 años. Y Cristo mencionó más a los demonios que a los ángeles. Y mencionó al diablo como una entidad espiritual real. Y Cristo le llamó al diablo el príncipe de este mundo. El que tiene el control, según de Corintios 4:4, el apóstol Pablo le llamó el Dios de este mundo. Así que esto no son mitos, ni leyendas, ni cuentos de Calimán, ni tampoco de ricas ni famosas, ni babosadas, ¿verdad? Sino que estamos ante un libro que nos muestra la realidad del mundo espiritual y la influencia que este mundo tiene sobre todos y cada uno de nosotros para que cuidemos nuestras vidas. Entonces vemos, ¿verdad? Y lo vamos a ver con más calma, la forma en la que todas estas pirámides, ya no me da tiempo, fueron construidas y por qué decimos que fue imposible y por qué han concluido los más expertos arqueólogos y científicos que estas construcciones era imposible que hace 3,000, 4,000 años de edad las construyeran los seres humanos. Y además, de todos estos registros existen muchos petroglíficos pintados en cuevas y canteras de la antigua Sumeria, Mesopotamia, con escenas, escuchen, describiendo astronautas volando en naves espaciales con caras humanas. La existencia de dioses humanoides volando que vinieron al mundo e interactuaron y se mezclaron con seres humanos se encuentran en todas las literaturas de los antiguos egipcios, sumerios, griegos, incas, mayas, hindúes e indios americanos. Tenemos un testimonio de la historia de que algo ha influido en el mundo desde el principio de la humanidad. Y pues le han llamado dioses que vinieron, astronautas, ahora nosotros les llamamos ovnis. ¿Por qué, verdad? Porque estos ovnis no se iban a aparecer como discos hace 4,000 años, cuando hubieran dicho, pues ¿qué? ¿Ontoy? ¿Qué será? ¿Qué será? Pero ahora con la tecnología moderna, ¿verdad? Pues ya da lugar a mucho más especulaciones. Y finalmente, dice la Biblia que estas apariciones tienen un propósito nada benéfico ni nada bueno contra nosotros. Les adelanto rápidamente algo de primera instancia. La Biblia menciona que muy pronto, tal vez hoy en la noche, mañana o un mes, millones de personas vamos a desaparecer del planeta Tierra. Vamos a tener un seminario de profecías aquí en abril que organizó el pastor César González. Yo voy a estar compartiendo las 8 conferencias y vamos a estudiar claramente, ¿verdad?, lo del rapto, ante la tribulación, el milenio, etcétera. Un seminario de profecías del viernes y el sábado. Aquí va a ser en Toluca y vamos a tener también en el norte. Y vemos nosotros a través de todo esto del rapto que vamos a desaparecer millones de personas y el mundo científico, secular. Cuando desaparezcamos millones de personas, ¿qué creen ustedes que van a decir? Tiene que haber una explicación. Los gobernantes, los países que tienen en ese momento con la supremacía política, militar y económica, tienen que dar respuestas al mundo. Que algo sucedió, que algo pasó, que millones de personas religiosas, retrógradas, exagerados, etcétera, etcétera, se desaparecieron del mundo y ahora van a quedar aquellos que creen en la verdadera libertad de la expresión, donde no hay reglas morales, ni reglas morales que seguir. Y entonces, el momento en que nosotros desaparezcamos, se abrirán las puertas del abismo
Y dice Apocalipsis 9 que van a salir todos los demonios, imagínense, millones de demonios que están en el abismo, encerrados, agrégale los que están sueltos. Y van a poblar el mundo entero, y todo este escenario es descrito claramente del capítulo 6 al capítulo 18 del libro del Apocalipsis. Y nosotros ya, gracias a Dios, no vamos a estar. Pero el plan satánico ha comenzado ya a desarrollarse. Y él tiene que preparar el terreno para que la humanidad comience a ser engañada. Engañar a los mismos cristianos que viven todavía comiendo, bebiendo y todo, y Dios no es el centro de sus vidas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pero nosotros no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Y es el tiempo, escúchame, es el tiempo de acercarte a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Es el tiempo de reunirnos a orar por nosotros mismos, por nuestras familias, nuestros hijos y nuestro México querido. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias porque no somos hijos de la luz, somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz, y no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Gracias, Señor, porque te pertenecemos, somos tuyos, somos tus hijos, por tanto no durmamos como los demás, seamos sobrios, porque los que duermen de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, vistámonos con la coraza de fe y con el amor. Y conociendo el tiempo que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las obras de la luz. Andemos de día honestamente, no en glotonerías ni en borracheras, en lujurias, pornografía, lascivias, desviaciones sexuales, contiendas, envidias. Vistámonos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Los que quieran extender su mano hacia aquí lo pueden hacer. Que Dios te llene de todo el conocimiento de su voluntad, para que apruebes siempre lo mejor. Que Dios bendiga a tu familia. Que Dios bendiga a tu matrimonio y lo fortalezca cada vez más. Que Dios bendiga a tus hijos. Que Dios bendiga el fruto que llevas en tu vientre ahora, de esa criatura santa que van a ser en un hogar cristiano, bajo las leyes de Jehová. Que Dios bendiga a tus animales. Encuentran los registros de los carros voladores de los dioses en los antiguos textos hindúes, como el Charabhata y el Ramayana. Estos objetos voladores, fíjense lo que dicen, eran así, brillantes, de color metálico, y los describen como vimanas en el libro del Ramayana. Al dios de la atmósfera, de las tormentas y de las lluvias le llaman Indra, y se les describe con un carro volador con luces luminosas pintado hacia arriba, apareciendo y desapareciendo en el cielo. Esta mezcla o estos testimonios de no solamente en la Biblia, de estos registros antiquísimos como los sumerios, los Vedas, el Ramayana, Sutta, el Tripitaka de Buda, etcétera, etcétera, de los hindúes, nos da testimonio de que es algo ya no de carácter especulativo, sino que tenemos que juntar todo esto y darnos cuenta que hay un misterio en medio de todo esto que Dios nos quiere revelar por lo siguiente. Porque la Biblia nos revela, vayamos al Génesis capítulo 6, que antes de los tiempos de Noé, estos ángeles, que en el Antiguo Testamento se les llama hijos de Dios,
La frase Ben Elohim, en hebreo, traducida hijos de Dios, nunca en el Antiguo Testamento se le asigna a seres humanos. Los hijos de Dios en la Biblia comienzan en el Nuevo Testamento, mas a todos los que le recibieron, Juan 1, 12 y 13, a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Adán, en la genealogía, se le llama hijo de Dios porque fue una creación directa de Dios. A los ángeles, buenos y malos, en el Antiguo Testamento, se les llama hijos de Dios porque fueron una creación directa de Dios. Nosotros ya no fuimos creados más que en el momento en que nosotros nacimos de papá y mamá, somos una raza humana. No somos hijos de Dios. Eres hijo de Dios cuando te conviertes a Jesucristo. Somos hermanos unos a otros los que tenemos morando el Espíritu Santo. Entonces, llamarle hermano a un hindú, llamarle hermana a una persona de otra religión, simplemente porque compartimos algunos puntos de paz y que anhelamos el mundo, etcétera, etcétera, no nos hace hermanos. Esto es muy importante. A los que le reciben a Cristo como su Señor y Salvador, se convierten, nos convertimos en hijos y en hijas de Dios. Entonces, ¿qué podemos concluir? Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces, no llamemos a todos hijos de Dios, ni tampoco hermanos y hermanas, más que aquellos que han recibido a Jesucristo y que la comunión que tenemos es con el Padre y con su Hijo. En Génesis 6 aparece un misterio tremendo, donde dice que comenzaron los hombres, la palabra Adán se tradujo hombres, se comenzaron a multiplicar sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, bat en el hebreo. Y vemos aquí entonces hombres, varones, y vemos aquí también mujeres, hijas, hombres, que viendo los hijos de Dios, aquí entra en la ecuación otra frase, que ya no son hombres ni son mujeres, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, no sus hermanas ni sus compañeras, eran hermosas, toman mujeres y escogen entre todas. Versículo 4, y había gigantes en la tierra antes, también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Esta palabra gigantes, Nepilim, con N de nana, en el hebreo significa seres caídos. Vas a aprender mucho, te lo garantizo. Seres caídos. Vamos a ver, en los tiempos de Noé, los hijos de Dios que aparecen en el libro de Job, que aparecen como lo vamos a ver en otros lados del Antiguo Testamento, que son los ángeles caídos, hubo una mezcla entre los ángeles caídos y las mujeres. Y ha habido algunas argumentaciones y objeciones teológicas, y es bueno, porque ante cada verdad que surge, pues hay que buscar más apoyo teológico para poder realmente defender la Biblia. Y una de las objeciones es que, bueno, Jesucristo dijo en Mateo 22 que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Conclusión, entonces los ángeles no pueden tener relaciones sexuales con los seres humanos, porque Cristo que no se casaban. Y si volvemos otra vez a examinar con microscopio las palabras de Cristo, Él está hablando de los ángeles que están, ¿dónde? En el cielo. Y antes de que el hombre fuera criado, los ángeles ya existían caídos. Entonces hay ángeles que están en el cielo y hay ángeles que están en la atmósfera y en el planeta Tierra, y aquí están controlando los continentes, como lo vamos a ver en esta serie, los continentes, los 5 continentes del planeta Tierra, que son diferentes. Y si Satanás y los demonios tienen la capacidad de alterar los pensamientos humanos, de entrar a los músculos del ser humano y darles fuerza, como el endemoniado gadareno,
de entrar a los nervios ópticos del ser humano. Ahí se pueden meter los demonios y alterar nuestra percepción ocular. Pueden entrar a los tímpanos de nuestros oídos, pueden entrar a nuestro sistema nervioso, a nuestros músculos, pueden nadar, podríamos llamarle así, en la sangre humana, los demonios, alterar el plasma, el protoplasma, los leucocitos blancos, los glóbulos rojos, etcétera, etcétera. Si estos seres invisibles tienen estas capacidades, sería interesante hacernos esta pregunta: ¿por qué no podrían tener también facultad o capacidades de alterar la vida sexual de los seres humanos? Y hemos visto, ¿verdad?, a través de la historia, niños con dos cabezas, que no sé, que la rata, no sé cómo le llaman allá en alguna parte de México, el chupacabras, y que monstruos que salieron por aquí, por allá, y cosas así fenomenales que han surgido. Y aquí encontramos que en esta mezcla nacen hombres, los Nepilim, de 4 o 5 metros de altura, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. En otras palabras, la Biblia nos enseña que durante 1000 años, desde antes de Noé y después de Noé, esta tierra fue habitada por gigantes. Y todo el Antiguo Testamento, lo vamos a ver, todo el Antiguo Testamento nos menciona a estos gigantes, que eran precisamente los enemigos número 1 del pueblo escogido por Dios, de la nación de Israel. Esto no es coincidencia. Cuando los judíos iban a entrar ya a la tierra de Canaán, Números, libro de los Números, versículo capítulo 13, los espías vieron a gigantes que ellos parecían langostas comparados con los 5 o 6 metros de estatura que tenían. Y regresaron con Moisés. No. Imposible conquistar Canaán. Son hombres inmensos y no vamos a poder pelear contra ellos. Solamente 2 guerreros de Dios, Josué y Caleb, tuvieron el valor de decir, y que si quieren con que podamos, pues no es con espada ni con ejército, vamos a acabar con ellos. Y todos los demás se quedaron muertos, enterrados en el desierto por no haber creído las promesas de Dios. Veamos un ejemplo de estos gigantes en 2 de Samuel, capítulo 21, porque ¿quién creen ustedes que acabó con estos gigantes? El rey David. El rey David. Y desde el rey David a nuestros días, hay hombres que nacen, sobre todo jugadores de básquetbol, que están en los 2:10, 2:20, 2:30. El récord Guinness registra un hombre como de 2:40, creo que es el que más ha roto récords, que es otro fenómeno, el gigantismo le llaman ellos, que es una anomalía hormonal en el ser humano, pero estos no tienen nada que ver con los Nepilim, ni tampoco tienen que ver nada con nuestro pastor César, ¿verdad? Que mide 2 metros exactamente. Muy bien. Bueno, aquí entonces en 2 de Samuel capítulo 21, dice el versículo 16, Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, bla, bla, bla. Versículo 17, mas Abisaí, hijo de Sarbia, era otro gigante, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Versículo 18, otra segunda guerra. Hubo después en Gof contra los filisteos, entonces Sibecaí, otro gigante usatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Versículo 20, después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos, otros 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David.
Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat. O sea, ¿saben quiénes eran los últimos gigantes que mató David? Los hermanitos de Goliat. Y esto es muy interesante. Y me río porque son detalles que la Biblia nos menciona. Cuando David se enfrenta a Goliat, bueno, era un monstruo de 5 o 6 metros de estatura y todo el ejército de Saúl estaba temeroso, y durante 40 días Goliat desafió al ejército de Saúl. A ver, ¿quién entre ustedes consíganme al más giro gallo que tengan por ahí? Tráiganme al más papucho de papuchos y aquí nos vamos a enfrentar, y si me ganan nos entregamos a ustedes, y si les ganamos ustedes serán otros esclavos. Y nadie respondió. Y cuando David oye eso, David comenzó a desarrollar una aptitud cuando era pastor de ovejas, y jamás vio al enemigo como un gigante, ni al oso, ni al león. Siempre David fue un hombre que mantuvo su corazón y sus ojos puestos en Jehová, en el Dios creador de los cielos y la tierra. Y cuando David vio ese gigante, él vio lo que ninguno vio. Todos vieron un problema, una crisis inmensa. ¿Qué voy a hacer con este problema? De aquí no voy a salir, nadie me va a ayudar. Y así se convierten los problemas muchas veces en gigantes. Y mientras concentremos nosotros nuestros ojos en los problemas, no importa qué problema traigas ahorita, ni de qué tamaño sea, vas a vivir estresado, desorientado y preocupado, y no vas a poder resolverlo. Nunca pongas tus ojos en la tormenta, ponlos en Dios. En el momento que quitamos los ojos de los problemas, ni del tamaño que sean, el más grande de todos es Dios. Él es más grande que cualquier problema que podamos atravesar y que cualquier crisis que podamos atravesar. Por eso se le llama el Elión, el Altísimo. O sea, arriba de él no hay nadie. Todo está debajo de Dios y bajo el control de el Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Muy bien, David se enfrenta a Goliat. Dice: este filisteo incircunciso, ni siquiera vio su estatura ni nada, ¿no? Qué confianza, ¿no? Y qué seguridad tenía David. Y lo interesante está aquí, cuando él comienza a buscar piedras, porque no había rifles de municiones, ni pistolas. Traía una honda David con la que mataba a los osos y a los leones en el desierto. Recoge 5 piedras lisas. Y la pregunta es: ¿por qué 5 piedras? Digo, si me salen los otros 4 hermanos de Goliat. Él no sabía que Goliat tenía hermanos, ni mucho menos, ¿no? Y además es interesante que el número 5 está asociado en la Biblia con la gracia. ¿Sabían eso? El 5 en la Biblia está asociado con la gracia de Dios. Entonces David agarra las 5 piedras, y ahora sí, que esas 4 piedras las utiliza después, ¿verdad? Pero con la espada. Pero es interesante que Dios le había dicho: recoge exactamente 5 piedras, o fue guiado por el Espíritu Santo, porque sabía, ¿verdad?, que si venían a ayudarle los otros 4, a los 4 se los iba a echar. A los 4 David los iba a matar. Muy bien, veamos ahora en Deuteronomio capítulo 2. Deuteronomio capítulo 2, versículo 10 y 11. Otro registro de estos monstruos que poblaron la tierra casi 1 milenio, 1000 años antes de Cristo. Dice Deuteronomio 2, versículos del 10 al 11. Los emitas. La palabra emita, apúntalo, significa terribles en el hebreo. Los terribles, los emitas, habitaron en ella, pueblo grande y numeroso, alto como los hijos de Anac. La tierra de Canaán fue poblada por varias tribus: los semitas, los amasitas, los alequitas, y los refaitas, y los onsomeos. Y todas estas tribus eran de gigantes. Dice a continuación, versículo 11: por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban
Emitas, versículo 20. Por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos. La palabra somsomeo significa el que tiene el poder de destruir. Pueblo grande, versículo 21, y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Deuteronomio, capítulo 3. Pasamos a ver el siguiente capítulo, versículo 11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes su cama de hierro. No está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos. 9 codos son 5 metros. Aquí tenemos un angelito, un chulis, un rey poderoso de 5 metros de estatura, que le tuvieron que hacer una cama especial. Y su anchura de 4 codos, o sea, 3.20 centímetros. 3 metros, 20 centímetros. Según el codo de un hombre, que son aproximadamente 63.5 centímetros. O sea, es la distancia un codo, así se medía antiguamente, de aquí a la punta del dedo. Cuando hicimos 5 codos, 6 codos, era la medida del codo hacia el dedo más largo que tenemos en las manos. Entonces, vemos nosotros todos estos registros que vamos a ver más adelante y con más lentitud, pero vamos a pasar ahora a examinar algunos monumentos megalíticos. Palabra megalítico significa piedra gigante. Apúntalo, megalítico significa piedra gigante. Vamos a ver cuántos megalíticos describe la Biblia y se encuentran actualmente ante nuestros ojos. La pirámide de Egipto. Egipto pertenece a una de las civilizaciones y culturas más antiguas de la humanidad después de los sumerios. Y dos de los misterios más grandes de la arqueología moderna y de todos los tiempos son las pirámides, la Esfinge de Giza y la pirámide de Giza. La gran pirámide de Giza en Egipto se considera una de las 7 maravillas del mundo. Y es el monumento de los más grandes, más antiguos, más perfectos, arquitectónicos, de manera matemática, astronómica y de la ingeniería que se tenga lugar en la historia humana. Tiene esta pirámide un volumen 30 veces más grande que el edificio Empire State de Nueva York. Y esta pirámide pesa más de 6 millones de toneladas. Vamos por orden. Su base cubre 13.6 acres más o menos. Su longitud es de 230.4 metros y tiene una altura de 147 metros. Fue construida por más de 2.300.000 bloques. Y cada uno de estos bloques pesa de 2.5 a 100 toneladas. Suponiendo, pues jalaronlas con rodillos, los árboles, las piedras, etcétera, etcétera. Dime lo que tú quieras. Han hecho todos los experimentos sabidos y por haber para poder tratar de concebir cómo pudieron poner bloques de 100, 150 toneladas, una sobre la otra, sin grúas. De acuerdo al ingeniero japonés y arquitecto que acaba de reconstruir una de las torres gemelas de Nueva York, es un japonés, él ganó el premio, hicieron un concurso, había a quien le entregaban la construcción de esta torre. Este arquitecto japonés dice, estudiando y opinando sobre la pirámide de Giza, fue muy interesante, dijo el arquitecto, ahorita tenemos la grúa más grande del mundo que tal vez pueda levantar 100 toneladas, porque no tenemos la necesidad ahorita de poner tan grandes bloques en ningún edificio, ya los ponemos, los cortamos, no tenemos ese caso.
Pero cuando yo veo la Torre de Giza, dijo este arquitecto japonés, me impresiona quién pudo montar una sobre otra y el segundo nivel, ahora la de 150 toneladas arriba de la tercera, cuando ni las más fuertes bambúes, ni cuerdas, ni lianas que se pueden haber hecho, las pudieron levantar. Era imposible. Bueno, eso no es todo. Entre las piedras, estamos hablando de casi 100, 200 toneladas de peso, hay un espacio que un papel no entra. Un pedazo de hoja de papel no entra en el espacio que hay. Busca tú la construcción que quieras y claro que al sellarlas con cemento, pues ya no puedes introducir nada. En aquel tiempo no existía más que el asfalto o el chapopote que se usó en la Torre de Babel. Pero estas piedras fueron cortadas como mantequilla así. Y cuando las ensamblaron, no había ni siquiera una ruptura entre ninguna de ellas, porque pues por más que cortes, te vuelvo a repetir, una sierra de punta de diamante, que son de las más filosas en el siglo XXI, no cortan una piedra de 250 toneladas, de 150 toneladas, con esa precisión donde queda completamente lisa la piedra. Los más grandes ingenieros, repito, constructores modernos han usado sierras de punta de diamante para tratar de igualarlas y no han podido hacer lo mismo. Esta pirámide, además, fue impermeabilizada exteriormente con más de 144,000 piedras o azulejos que durante más de 5,000 años ni el sol, ni la lluvia, ni la nieve, ni las erosiones que producen las arenas del desierto han afectado la superficie de la pirámide. En la casa de ustedes, donde vivimos nosotros, en Toluca, ¿verdad? Me dice un hermano, oye, Armando, hay que impermeabilizar el techo de tu casa, tus tejas ya tienen 3, 4 años, y cada casa, cada construcción se tiene que estar continuamente, por las inclemencias del tiempo y por los materiales que se usan, impermeabilizarlos. ¿Cómo es posible que haya una construcción de más de 5,000 años que el impermeabilizante que usaron o los materiales que usaron ni siquiera han sido descubiertos en el siglo XXI? Además, esta pirámide, de todas estas cosas, está alineada al norte, mejor que el observatorio de París. La alineación astronómica que tiene la Torre de Giza y que tiene la pirámide de Chichén Itzá y de Quetzalcóatl en Yucatán, y las que tienen en Machu Picchu, y las que tienen en Egipto, y las que tienen, vamos a ver que hasta en Israel hay un monumento megalítico que es increíblemente misterioso y que muy poca gente conoce, porque solo desde un avión lo puedes ver, y está en el norte de las colinas del Golán. Lo vamos a ver más adelante. Los 4 ángulos de la piedra de la pirámide de Egipto están alineados a los 4 ángulos de la tierra con solo una 12ava de grados de variación, no debido a un error, sino al movimiento natural de la rotación de la tierra. Estas medidas, santos de Dios, pesos y alineaciones y orientación y cálculo exceden y no tienen igual en ninguna construcción humana 5,000 años después. En nuestra época, como les dije, hay solamente 2 grúas en el mundo que pueden cargar pesos de esa magnitud. En otras palabras, pudieran cargar un peso máximo de 150 toneladas. ¿Quién pudo haber diseñado esto? ¿Quién pudo haber hecho estos cálculos? ¿Quién pudo haber hecho estas mediciones? ¿Quién pudo haber hecho estos cortes? ¿Quién tenía el conocimiento matemático, físico, astronómico de esta increíble construcción de hace más de 5,000 años? Esta pirámide es una maravilla de la ciencia y de la cual se ha tratado de investigar por miles de años, que fueron construidas y no saben todavía quién las hicieron ni el tiempo exacto en que las hicieron.
Los expertos que no entienden de esta manera estas pirámides no pueden creer que la tecnología del siglo XXI las pueda imitar. Existe, escuchen esto, solamente un 200avo de pulgada de espacio entre las piedras. Un 200avo de pulgada de espacio entre las piedras de 100 toneladas. ¿Cómo pudieron hace miles de años construir los antiguos estos monumentos megalíticos tan impresionantes? Actualmente los ingenieros modernos han descubierto otro detalle. Todos los edificios, como un ejemplo, el Palacio Nuestro de las Bellas Artes, ¿saben ustedes que se está hundiendo? ¿Saben ustedes que la Catedral de la Villa se está hundiendo también? Todos los edificios, de acuerdo a los ingenieros, se hunden con un promedio de 6 pulgadas cada 100 años. Por más perfecto que el edificio pueda ser, por más buena cimentación y fundamento que un edificio pueda tener, como la Torre de Pisa y la ciudad de Venecia en Italia, que también, ¿verdad?, continúa hundiéndose poco a poco. Sin embargo, wow, en los últimos 5,000 años aproximadamente, la Gran Pirámide, que pesa 6 millones de toneladas, no ha perdido ni siquiera media pulgada de hundimiento. ¿Qué les quiero decir con esto? Que las personas que construyeron esta pirámide no solamente eran unos genios de la tecnología, de la arquitectura, de la ingeniería, del cálculo matemático, sino que eran unas personas expertas en geología también. O sea, un arquitecto cuando va a construir una casa siempre busca en qué tipo de terreno vas a construir. Porque si vas a construir, ¿verdad?, como muchos edificios aquí en Santa Fe, en México, construyeron junto a la montaña, ya le están cayendo, vienen deslaves y te caen. Otros construyen sobre arenas movedizas o no hay una cimentación o una profundidad suficiente de rocas o de piedras para que ese edificio dure mucho tiempo. Se tienen que hacer cálculos. ¿Quién calculó que debajo de esas pirámides hubiera una cimentación imposible de que ese monumento de millones de toneladas se pudiera hundir? ¿Con qué hicieron esos cálculos? Por el amor de Dios. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Los bloques de la pirámide siguen estando en el mismo nivel, desde abajo hasta arriba, y estamos hablando de 2,5 millones de bloques de más de 100 toneladas de peso. Inmovibles han permanecido. Evidentemente los que los construyeron o los que la construyeron tienen el conocimiento de la estabilidad del terreno alrededor y la necesaria información para preparar su fundamento, que sobrepasa el conocimiento de la ingeniería moderna. Y pues además de esto, veamos rápidamente otras, y aquí va a estar lo increíblemente misterioso, porque al mismo tiempo que encontramos en Egipto esto, lo encontramos, vamos a ver las ruinas de Puma Punka en Bolivia, lo vamos a ver rápidamente, la fortaleza de Xaxioamán en Cusco, Perú, las ruinas de Machu Picchu en Perú, las construcciones en las Islas Vírgenes al norte de Australia, y en el mundo entero, sigan esto con mucho cuidado, en el mundo entero aparecen las mismas piedras. El mismo tipo de construcción, orientados de la misma manera hacia el cielo, con la exactitud y el peso de más de 100 toneladas estas construcciones, sin que hace 2000 años existieran los WhatsApps, los teléfonos, el iPhone, para decirle, oye, por favor, ahí en Perú, construyete otra igualita a esta. O sea, hace 5,000 años, ¿cómo se pudieron poner de acuerdo los constructores de todos estos monumentos megalíticos para que siguieran todos casi el mismo patrón? Esto es asombroso. Todos estos misterios, la Biblia nos da la respuesta. Por eso es tan fascinante esta serie que vamos a estudiar. Las ruinas de Puma Punka en Bolivia. Estas ruinas contienen bloques megalíticos de granito
de los más grandes que hay en el planeta Tierra, en Bolivia. Alcanzan una longitud de 100 metros y pesan aproximadamente 100 toneladas. Sin embargo, hay una cosa mucho más misteriosa en estos bloques de piedra. Están cortados, al igual que los bloques de la pirámide de Egipto en Giza, milimétricamente, con una superficie de la misma manera pulida e impermeabilizada que la pirámide de Giza, y unidos con abrazaderas de metal con perforaciones que en aquel tiempo, Señor Jesús, ten misericordia, no había taladros. Tú sabes lo que se necesita a una piedra de granito para perforarla y hacerle un hoyo, no que se rompa toda, sino que sea milimétricamente derechito e incrustar ahí como grapas, etcétera, etcétera, para perforar 50 centímetros, 1 metro de esa piedra sin ningún taladro. Si tú agarras un cincel lo más delgadito que puedas y le comienza, ¿verdad? Comienza a sacar y a brincar, pero estos están milimétricamente calculados como si hubieran metido un taladro de punta de diamante, porque ni siquiera de punta de diamante pueden hacer tales huecos en el siglo XXI. ¿Quiénes pudieron alcanzar tan grande tecnología sin las herramientas que se requieren en el siglo XXI para poder lograrlo? Además de lo sobrenatural de estas construcciones, estos gigantescos bloques de piedra de granito de cientos de toneladas tuvieron que haber sido traídos de 80 kilómetros de distancia. De 80 kilómetros de distancia, y agregamos que se encuentran a 4,000 metros de altura. Imagínate en la barranca, oye manito, jale la piedra, ¿no? 150, 200, a ver, vamos a subirla hasta 4,000 metros. ¿A quién se le ocurre hacer una construcción con estas dimensiones, con estos megalitos, a 4,000 metros de altura? Oye, vamos a hacerla allá abajo, que más un desquiciado. ¿Y cómo subieron tan monumentales megalíticos a 4,000 metros de altura ahí en Pumapunca, en Bolivia? A estas alturas no hay ni siquiera árboles que hubieran servido para poder arrancarlos. Además, le podemos agregar que fueron traídos a 80 kilómetros y agregamos que se encuentran a 4,000 metros de altura en medio de barrancas y de ríos. A ver, decimos en México, échate ese trompo a la uña. Búscale por donde quieras, tú científico, físico, matemático, doctorado en geología, arqueología, Pompidou, Michelieu, papá, lo que tú me quieras y me digas, nadie te puede dar una respuesta más que tuvo que haber una intervención no humana. No humana. Tuvo que haber ahí la mano negra, como decimos, una mano negra ahí que hace miles de años visitó este planeta y quisieron dejar su huella en todos los 5 continentes para darnos cuenta, ¿verdad? Dios también a través de todo esto, que estos mismos ángeles caídos que han proporcionado este conocimiento a los gigantes y que han sido y han estado involucrados con los seres humanos, sin que nosotros, hasta miles de años después de comenzar a hojear la Biblia y estudiar la Biblia, comenzamos a descubrir estos misterios. ¿Saben ustedes? Yo me preguntaba haciendo esta serie, Padre, ¿y cuál fue el propósito de que todos estos ángeles caídos hicieran todas estas construcciones de cientos de toneladas de peso? ¿Cuál fue el propósito de estas pirámides, etcétera, etcétera? Y es que en Mateo 24, 37 al 39, Jesucristo dijo que antes de que Cristo regrese, los gigantes regresarían. Y cuando dice la Biblia que los Nepilim van a regresar antes de que Cristo regrese, ¿saben lo que nos está diciendo la Biblia? No van a regresar gigantes de 5 o 6 metros. Los Nepilim son seres caídos. Y los espíritus de estos gigantes, de acuerdo a Isaías 25, no van a resucitar.
Los malos van a resucitar, los buenos vamos a resucitar, todos vamos a resucitar los seres humanos. Pero los gigantes, que eran seres híbridos, dice la Biblia que no van a resucitar. Pero sus espíritus, muchos teólogos están de acuerdo ya, que son los espíritus de los demonios. ¿De dónde salían los demonios? De los espíritus de los gigantes. Y los ángeles son completamente diferentes a los demonios. Eso lo hemos enseñado durante mucho tiempo. Hay muchos que dicen que los demonios son ángeles y los ángeles son demonios. No, los demonios son los soldados rasos. Efesios capítulo 6, 12. Y los ángeles son los principados, las potestades que se encuentran en los continentes, y los demonios están al servicio para poder entrar a los seres humanos, a los animales. Los ángeles no poseen a los seres humanos. Los ángeles controlan los gobiernos y a los gobernantes y a los continentes, y los demonios hacen el trabajo sucio. Entonces vemos que son completamente diferentes. Las fortalezas de Sacsayhuamán en Cusco, Perú, es un monumento gigante de 100 a 300 toneladas, unidas igual, perfectamente, con un mínimo de espacio entre una y la otra de 4 metros de altura. Fortaleza de Sacsayhuamán, las ruinas de Machu Picchu, en el Perú, localizadas en los Andes, a 3,000 metros de altura. Con una asombrosa arquitectura de 500 metros de largo duran estas ruinas y casi 20 metros de ancho. La piedra más grande tiene 10 metros de altura, con los bloques cortados con una finura especial para poder ensamblarse los unos con los otros. Pensemos en esto. Tenemos aquí en Machu Picchu una construcción a 3,000 metros de altura, habiendo tenido que transportar piedras de más de 100 toneladas de peso, sin grúas, ni árboles para arrastrarlas, y a más de 10 kilómetros de distancia, sorteando ríos y barrancas. ¿Quiénes pudieron haber hecho esta obra de carácter sobrenatural? Hechas con herramientas rudimentarias que apenas podían cortar un pedazo de madera o un coco de Acapulco. Damas y caballeros, nos encontramos con ruinas en Centroamérica. ¿Saben ustedes que hay unas bolas en Costa Rica? En Costa Rica hay unas pelotas de piedra, pero así, de piedra perfectamente bien hechas, como si las hubieran pulido por todos lados, gigantescas, con un diámetro de 3 metros, y cada una pesa 16 toneladas. En Costa Rica, ¿quién pudo darle a estas gigantescas piedras esa forma tan perfecta de una pelota sin las herramientas que tenemos en el siglo XXI? ¿Quién las cortó? ¿Y cuál fue el objetivo de haberlo hecho? Y en Europa no se diga, tenemos a Stonehenge, Escocia, Irlanda, Holanda, Alemania, España, Grecia, Portugal y Malta. Existen monumentos megalíticos iguales de megarrocas de más de 100 toneladas de peso. ¿Qué pasó en nuestro mundo antiguo? Ahora, ¿saben una cosa? Escuchen esto. Esto es muy interesante. Se nos ha enseñado en las universidades y en los museos de que venimos del chango, de que somos el producto de una evolución espontánea o accidental. Ahora, estos fósiles de estos huesos de estos gigantes y todas estas cosas que estamos viendo nos muestran que es una mentira que el hombre primitivo, el famoso hombre de Neandertal, el hombre de Cro-Magnon, el hombre de Pekín, y todas estas fraudes intelectuales hayan sido los primitivos o los trogloditas que nacimos de las cuevas y evolucionamos hasta lo que somos ahorita. Y el mundo ateo científico no le conviene esta información, porque demostraría que hace 5,000 o 6,000 años de edad los hombres eran más inteligentes que los del siglo XXI. Y esconden todo esto.
Porque la otra opción, nada más, no hay más que dos, no hay tres. O venimos de los animales y no hay ninguna respuesta para el propósito y significado de la vida, o somos el resultado de una creación, de un Dios que envió a su Hijo a morir en una cruz y que quiere tener una comunión con nosotros. Pues la soberbia del ser humano del siglo XX, que alcanzamos la tecnología y los avances científicos, escondieron todo esto en los museos, y a cualquier museo que tú vayas de historia natural, ¿cómo aparece el hombre? Te ponen ahí un esperma, te ponen ahí un protozoario, y de ahí una amiba, y se ven esto, y un pez, y esto, y del dinosaurio se cambió un camello, de un camello se cambió un rinoceronte, y un rinoceronte se cambió un león, a un tigre, los equinos se volvieron, y es una mentira, y es anticientífico siquiera, porque no ha habido una demostración de un cambio de mutación de una especie a otra especie. La teoría de la evolución es anticientífica. En la escuela te enseñan mentiras. Son una mentira. ¿Por qué? Porque no tiene bases. No tiene algo que la sostenga más que teorías, especulaciones, filosofías de hombres como tú y como yo, que tienen miedo de la revelación de la Biblia y del conocimiento que Dios nos quiere impartir, para que no andemos en tinieblas y sepamos que tenemos un propósito, un significado. Somos agentes morales con un propósito para vivir, y que vamos a ser responsables de cada una de las acciones que nosotros tomemos en esta vida. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente aman la Biblia, la estudian con todo el corazón, sistemáticamente se discipulan, toman 2 estudios entre semana, están inscritos en el ITI, en el Instituto Teológico que tenemos, buscan a Dios? Quiero respuestas. Las hay, pero no las hay para los flojos, los indolentes, los que quieren ya todo. ¿Y por qué esto y por qué aquello? Dios no es un Dios que va a satisfacer tu intelecto solamente como un capricho. Dios es un Dios que te busca, que tengas comunión con Él, y como resultado y consecuencia de esta comunión con su Hijo Jesucristo, tú conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Te damos gracias por la revelación que nos has dado en las Escrituras, para que conozcamos que la vida eterna es conocerte, a ti y a tu Hijo Jesucristo, porque nadie puede conocer al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y es el Hijo el que ha dado testimonio, y este testimonio es que la vida eterna está en el Hijo, y el que tiene la vida tiene al Hijo, y al que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Gracias, Señor, porque no estamos solos. No anhelas que permanezcamos en ignorancia, mientras más nos acercamos a la segunda venida de tu Hijo y al arrebatamiento de tu iglesia. Más luz nos vas a dar, luz que hace 50, 100 años no tenían la misma iglesia, porque hay cosas escondidas que gradualmente el Espíritu Santo va revelándonos a través de la iluminación del Espíritu de Dios, para que entendamos las cosas profundas de Dios y de su creación. Gracias por haber muerto Jesús en nuestro lugar en esa cruz. Y si en esta tarde ustedes que nos escuchan a través de las redes sociales abren su corazón a Jesucristo y lo invitas como tu Salvador, Él entrará a tu vida, te llenará de esa paz y ese gozo que tú anhelas, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás, para invitar a Cristo a mi vida. Dile estas palabras con todo tu corazón: te pido perdón por mis pecados, Señor. Me arrepiento de todo mi pasado. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre, que resucitaste a los 3 días de entre los muertos, y te invito como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este maravilloso libro, el libro de los libros, las Sagradas Escrituras. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Los que quieran extender su mano hacia acá en señal de que recibes esta bendición, lo puedes hacer.
Dios bendiga tu vida y Dios bendiga tu matrimonio. Dios bendiga tu casa, tus hijos. Dios bendiga el fruto que llevas ahora